Buenos días, estimados televidentes. En punto de vista, esta mañana vamos a tratar algunos temas llamados de actualidad, pero que realmente son los temas de siempre que ha venido analizando la patria y sus componentes. Comenzaremos por el tema de la Asamblea Legislativa, que para algunos simboliza nada más la presencia de 84 personas, pero que se les olvida, probablemente adrede, que no son 84 personas, sino que están representando la voluntad de todos los que fueron a votar en conciencia por una patria mejor y con la esperanza mantenida aún de que se cumplirán los mandatos que no necesitaban estar escritos en ningún papel, sino en la conciencia de todos y cada uno de los que estábamos hartos del sistema que hoy, con un vaho de hedor, al destaparse la realidad de sus comportamientos en el ejercicio del poder, ya no se sabe si el uso de la mascarilla será obligatorio en función del virus y no más en función de prever cualquier contaminación derivada de ese hedor espantoso que nos ha impresionado a medida que se van destapando los distintos estratos del ejercicio del poder en el país durante 30 años. Y es que resulta verdaderamente impactante saber que muchos llegaron a desempeñar esos cargos para cumplir funciones de saqueo. Y como puse en un Twitter, los famosos decretos robo, consistentes en que, bajo el tamiz de una ley, lo que se estaba haciendo era beneficiar a los evasores de impuestos. Esos que, como los bancos que se vendieron, se pasaron de unas manos salvadoreñas a manos extranjeras, se verificaron en el extranjero para evadir la bicoca de 360 millones de dólares en el pago del impuesto del IVA. O de aquellas realmente amnisticias fiscales que beneficiaron a los que estaban comprometidos con grandes cantidades de dinero del pago al fisco, que no habían podido superarse mediante el tradicional engavetamiento de la sala de lo contencioso administrativo para darles tiempo a que, vía la perención de la instancia, quedaran impunes en el pago de las multas y recargos que su no cumplimiento en el pago de impuestos en tiempo significaban. Los famosos reparos hechos por el Ministerio de Hacienda a los más fuertes económicamente del país. Todo esto viene a ser un conjunto de actos realmente de traición a la patria que cometieron aquellos que supuestamente eran los representantes del pueblo y que no, nada más habían llegado ahí bajo la tramoya tradicional de las famosas elecciones manipuladas, por supuesto, tanto desde el órgano controlador de las mismas, el Tribunal Supremo Electoral, como por los demás cómplices mediáticos que anulaban las propagandas de la oposición o cuando menos de las voces que, como ya veremos en este libro
que casualmente me encontré, denominado El Asco, digo, voces que señalaban desde 1997 todo ese engranaje que tanto los sectores tradicionales del país como los nuevos ejercitadores del poder, entiéndase, los miembros del FMLN, se conjugaron para hacer entre sí un acuerdo que más de paz fue un acuerdo de beneficiarse de los bienes de los salvadoreños, confinando a muchos de ellos no solo al padecimiento de enfermedades no tratables por la falta de recursos, sino además hasta la muerte misma. Realmente es histórico lo que está haciendo la Asamblea, particularmente en los que representan la voluntad mayoritaria del pueblo salvadoreño. Entiéndase, los miembros de Nuevas Ideas, porque debemos de decir que los representantes del pueblo que nos merecen, por supuesto, la consideración de su cargo, no son más que el final de dos partidos que están por terminar en este periodo. Se sigue cuestionando si la Asamblea Legislativa tenía las potestades para hacer lo que hasta ahora ha hecho. Y por eso insistía al principio en que no se vea en esos diputados al individuo, sino al colectivo nacional que les ha dado un mandato de hacer lo que están haciendo. Comenzando por la destitución de los magistrados, que no solo eran un estorbo para la justicia salvadoreña, sino cómplices de un atentado contra toda la comunidad, y que eso pasará al análisis de la historia salvadoreña con una vergüenza para el gremio de abogados, puesto que esa toga ha sido manchada por la traición al pueblo salvadoreño. Y para algunos, como su servidor, la tarea apenas ha comenzado, porque todavía están en las instituciones palpitantes personas que fueron nombradas en esos cargos inconstitucionalmente, tales como los miembros de la Corte de Cuentas de la República y tales como el señor Procurador de Derechos Humanos. Situación que está planteada en la Sala de lo Constitucional y que obviamente debe ser resuelta con la inmediatez que merece. Con permiso. Así las cosas, hoy nos encontramos en un análisis por parte de la Asamblea del cuestionamiento a lo que se llamó sobresueldos y demás canonjías, donde se ha ampliado el tema a un concepto de gobernabilidad a través del pago de, no sé cómo llamarle, si de peculado o el pago de la compra de voluntades para mantenerse la seguridad en la impunidad que ha privado durante 30 años. En este libro que se llama El Asco, y que le hace honor a su título, la portada, el autor Horacio Castellanos Moya, en la página 29, dice lo siguiente, que habiendo venido del Canadá, no deseaba ver los programas de televisión de la época
en función de que en lo mejor de estar almorzando, los noticieros presentaban casos graves, objetivos, de enfermedades verdaderamente impactantes que le quitaban el apetito, o de accidentes de tránsito en los cuales aparecían personas con sus cuerpos destrozados. Cosa que, como todos los que están viendo y oyendo este programa saben que es una verdad irrebatible, ¿verdad? Pero dice él más que lo que le impactaba era ver la cara de los políticos traicioneros y que en ella se notaba la ambición imperante de robarse los bienes del Estado. Todo esto que en 1997 ya se percibía y que por muchos fue denunciado constantemente, lo que le significó o no significó una represión de toda naturaleza, era un secreto a voces que hoy ya cuenta con el testimonio y confesión de aquellos que los ejecutaron y con las actitudes de los que han salido huyendo del país porque saben que son verdades que no pueden ser descartadas en los tribunales de justicia de El Salvador. Lo tremendo de la situación es que todas esas actitudes están basadas sobre la entrega de gente que dio su vida por ideales de cambio, que dio su resistencia a la tortura y a la muerte, fundamentados en la fuerza que dan los ideales para soportar tales hechos, y que de darse cuenta en qué terminaron esas entregas y esos sacrificios, probablemente se encargarían de cobrárselas en la forma que tradicionalmente lo hicieron en tiempos de guerra. De tal manera de que debo hacer énfasis en que la Asamblea Legislativa, en lo que respecta a toda esa mayoría que representa la voluntad de un pueblo, debe de catalogarse bajo esos parámetros y no como pretenden algunos ponerse en situación de juzgamientos individuales. Este es un colectivo nacional que lleva otro propósito además, que está a las puertas, que es el cambio de la Constitución de la República. El país, desde su fundación a la fecha, ha tenido cerca de 12 constituciones, comenzando por la de 1824 y finalizando con la de 1983. Pero todas tienen un común denominador: el no dejar que la voluntad real e inmediata del pueblo salvadoreño se manifieste en todo aquello que pudiera ser de su interés vital y del interés general. Y es por eso que ninguna de ellas ha comprendido jamás la consulta popular y mucho menos el referéndum o el plebiscito, que son los dos factores fundamentales de la presencia del pueblo en la dirección que deben tomar los estados a los cuales integran. Ese ha sido el común denominador de las constituciones. Esta nueva constitución se ha hecho saber que contiene justamente ese elemento consultivo, que es vital, como repito, para todas aquellas decisiones gubernamentales de interés y afecto general.
El punto es que todavía persisten algunos teóricos del derecho constitucional y de la teoría del Estado, criollos, ortodoxos, persisten en que esos moldes jurídicos deben de mantenerse para la elaboración y, por supuesto, aceptación de una nueva Constitución. Esto es falso frente a la teoría del derecho natural que otorga al soberano el poder de decisión de su rumbo independientemente de los moldes que le hayan impuesto justamente para que no ejerza ese poder. De tal manera de que además, para darle un viso de legalidad que satisfaga esas tradicionales formas de pensar, en el Código Municipal existe en el artículo 116 de los mismos la llamada consulta popular, que consiste en preguntarle a sus diversas comunidades de los 262 municipios cuál es su voluntad respecto a un tema específico. De tal manera de que en concepto de este servidor y de otros más, que lo hemos propagado justamente para validar el cambio de una asamblea legislativa a una asamblea constituyente sin necesidad de que haya un rompimiento previo del orden jurídico a través de un golpe de Estado, que ha sido la forma tradicional en que este país se ha ido dando diversas, aunque similares, constituciones. Porque es imposible e inconcebible concebir desde el punto de vista de la civilización moderna que solo sea la fuerza bruta a través de la cual la comunidad justifique el cambio de su statu quo. Entonces, decía que bajo ese concepto de la consulta popular, consultado que sean los 262 municipios, se puede tener un estimado total y absoluto de la voluntad nacional referente a si esta Asamblea Legislativa debe convertirse ipso facto en una Asamblea Constituyente y consecuentemente validar el otorgamiento de una nueva Constitución que contenga los principios fundamentales del ejercicio directo del poder por parte del soberano pueblo salvadoreño. Esto es vital porque dentro de los parámetros dilatorios que nos han recetado los juristas al servicio del sistema es que esta Asamblea apruebe ya sea las reformas que pueden ser integralmente las reformas de toda la Constitución, con lo cual se nos daría una nueva Constitución, y que luego, 3 años después, ¿verdad?, se apruebe por la nueva Asamblea Legislativa, y esto lo hacen con la esperanza de que en ese lapso la propaganda, que ahora persiste cotidianamente con sus mentiras de verdad, haga algún efecto en la conciencia del pueblo salvadoreño, logrando dispersar esa voluntad granítica que tiene en estos momentos, en forma histórica, en forma excepcional. De tal manera de que urge para esta generación y las próximas particularmente
que los moldes jurídicos sobre los cuales se desenvuelva la sociedad sean diferentes a los que han oprimido a la misma, causándole incluso el impulso casi de sobrevivencia de emigrar a diferentes latitudes con el objeto de salvarse, sobrevivir económicamente a un sistema que lo mantiene en forma oprobiosa, sumergido en una angustia constante por la falta de disponibilidad de recursos económicos, ya sea por la falta de empleo o por lo paupérrimo que ha significado el bajo salario, que como atractivo para la inversión extranjera siempre ha sido una de las pancartas de los diferentes gobiernos para incentivar la inversión de los mismos, aquí decía. Esto tiene una connotación inmediata en el tema con el famoso salario mínimo y aumento que se ha decretado del 20%, que por cierto, bajo la realidad, es el gobierno quien se ha recetado pagar el salario mínimo desde el momento en que va a financiar a las empresas que no puedan hacerlo. Entiéndase, si no toda la mayoría, en alto y abultado porcentaje de las empresas medianas y pequeñas del país. Aparte de eso, que no entiendo todavía cómo se va a subsidiar el salario mínimo del campo, en tanto que toda la agricultura ha estado bajo conceptos de crisis nacional. Y que ahora con la helada de Brasil se espera que en lo que se refiere al tema del café, pues este pueda lograr mejores precios, siendo un aliciente para los intereses de los cafetaleros salvadoreños. Pero decía yo, mientras hago una pausa, decía que ese salario mínimo aumentado ha provocado la voracidad de los de siempre, como ya lo veremos en la próxima etapa de este programa. Vamos a hacer una pausa en tanto. Gracias. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal 23.
23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos claro con Will Salgado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias, con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa. Infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país, El Salvador. Suscríbete a nuestro... Hablábamos del salario mínimo en la parte anterior de este programa, y es que eso, desde el momento de su anuncio, causó un autorreflejo de la voracidad de los comerciantes inescrupulosos, que son salvadoreños porque así dice su partida de nacimiento, pero que en el concepto sociológico son de los que han venido a este mundo a ver cómo viven a costa de la explotación de sus semejantes, bajo los rubros legales de que el libre mercado permite poner los precios según la oferta y la demanda, lo cual es absolutamente falso, porque el mercado es manipulado por los acaparadores y por otros medios como son los que estamos sufriendo en estos momentos, que los productores de petróleo internacional decidieron cerrar la producción con el objeto de que entonces se encareciera el petróleo, ya que no hay oferta y hay una gran demanda. Y con eso, cínicamente publicar que se estaban recuperando de los efectos de la pandemia en el mercado de los combustibles. Pero hay algo más que hay que señalar, y que este gobierno debe dar un ejemplo de diferencia a lo que han sido los gobiernos anteriores, y es que el precio real del combustible no es el que pagamos. Si el precio del combustible neto fuera el que pagáramos, estaríamos pagando $1 menos de lo que pagamos. Pero ese dólar está constituido por la cantidad de impuestos que festinadamente le pusieron los corruptos que hemos quitado. ¿Para qué? Para que fuera una fuente de ingresos más del Estado, de lo cual ya sabemos cómo disponían a través de todos los robos e inventos que hicieron de las ONG fantasmas con el objeto de beneficiarse, y como decía el libro de Moya, llegar a ver al Estado como un botín, como una piñata. Entonces, ese combustible tiene impuestos malditos porque no son ciertos los fundamentos para el mismo. Uno de ellos es el famoso impuesto de guerra. Pero además es obligación del Estado, de este nuevo Estado, cambiar el sistema precisamente de explotación del pueblo salvadoreño y no seguirse beneficiando bajo los rubros de hacerse los desentendidos con esa problemática tributaria. Porque uno de los sufrimientos más grandes que tiene el pueblo no son ni siquiera los salarios mínimos, sino lo que significa ganar un salario en este país, ya sea como profesional o como simple empleado. Porque los profesionales incluso están clasificados en tal forma que al llegar a una etapa de sus ingresos, el 100% de lo que pudieran obtener a través de su trabajo tiene que pasar en concepto de pago de impuestos sobre la renta. Los recientes ladrones idos de este país tenían, como se les había agotado toda la mesa de inventos sobre tasas, tarifas, multas, etcétera, ya tenían la idea de reintegrar el famoso impuesto patrimonial, que es justamente el que se había quitado a cambio
de que todo el pueblo pagara impuestos a través del valor agregado IVA. Y fíjense lo delicado de andarle poniendo impuesto al patrimonio, o sea, al patrimonio de los terrenos, de las casas. Esto me va a llevar al tema de las pensiones, obviamente, y en forma inmediata. Un hombre logra hacer su vivienda después de 30 años de pagar diferentes cuotas. Pero en el ocaso de su vida, primero ya no está trabajando. Segundo, no puede decir que está pensionado, porque eso que llaman pensión es una burla, como ya analizaremos. Pero como tiene que seguir pagando el impuesto a la alcaldía, porque la luz está en la esquina, porque el tren de aseo, porque tal cosa, entonces ese hombre termina perdiendo ese patrimonio. ¿Será justo en el estamento social que esa sea la forma de trabajar, de tratar a los ciudadanos? Indudablemente que no. Entonces, ese impuesto, bueno, en general, debo de decir, bajo mis conceptos, obviamente, de estudio, que el impuesto fue un invento de los monarcas para vivir a costa de sus siervos, sin trabajar ellos. Y después los gobernantes los ampliaron bajo el pretexto que con ellos hacían las obras sociales que ya sabemos, en este país particularmente, en que han consistido el buen vivir y las obras sociales que se han hecho. Por eso es que es un dinero maldito, que debería agregarse a los que ya señaló el maestro Alberto Maferrer. Porque ha significado sustraer al ciudadano de la capacidad de disponer de un margen que no sea su costo de vida y que le permitiera realmente tener una reserva para eventualidades de salud, de esparcimiento y de compromiso social. Pero la distancia que hay entre los ingresos y el desgaste de la vida del individuo ya no solo es estrecho, sino que hay un traslape, y el hombre, para subsistir en esta sociedad, tiene que comenzar a endeudarse a través de las famosas tarjetas de crédito y otra clase de prestamistas que hay, produciendo obviamente una angustia de carácter general denominada estrés, que se manifiesta cotidianamente en esa cancha del salvajismo que llamamos la carretera del Salvador, en donde pareciera que, y debo decir que ya se me aclaró por parte de los gorilas que ellos no saben manejar, pero pareciera que los que andan manejando son unos gorilas, por la forma salvaje de hacerlo, primitiva, pero que refleja en el fondo una especie de revanchismo hacia los demás, de sentirse poderosos según sea el tamaño de la troca que andan manejando, y que muchas veces impide que en los supermercados haya la posibilidad de salir de un extremo a otro, porque la troca cubre todo el parqueo. A propósito, se ha pensado paliar esta situación poniéndoles multas más fuertes a los infractores de toda naturaleza, de los que se parquean encima de las aceras, de los que se parquean en medio de la calle en horas pico, de los que por un rozón, apenas un rozón del carro, paralizan todo el tráfico mientras llega la compañía de seguros para decirle que ese golpe es de 5.50.
todo eso descompone la paz social. Es parte de lo que estamos viviendo y que en atención a otros problemas de gran envergadura, comenzando por el de la pandemia, de la cual también somos responsables directos de que se haya incrementado y botado gran parte del esfuerzo y sacrificio de los que están verdaderamente en primera línea atendiendo mañana, tarde y noche a tanto paciente necio de haber ido a un estadio a presenciar multitudinariamente un famoso partido de fútbol, incentivado precisamente por los que viven de eso, porque es un negocio más, no es un deporte en este país eso. Será un deporte en las calles donde uno juega con alguna pelota de hule, pero en el estrato general, y si no vean a Messi llorando porque no se tuvo que ir porque no le pagaban allá 47 millones de dólares anuales por jugar, ¿verdad? Imagínense la concepción del negocio tal como es. Y la corrupción que hay incluso dentro de eso, porque para este servidor que tuvo el privilegio de defender a algunos de los jugadores con los cuales se quiso limpiar una federación de fútbol de su vinculación con otra mafia superior llamada FIFA, que terminaron la mayoría encarcelados precisamente por toda esa mafiosidad con la que ese negocio se ha manejado internacionalmente, ¿verdad? Y que aquí también tiene sus raíces que un día de estos van a ser destapadas, no me cabe duda. A tenor de lo que se está descubriendo que ha sido el manejo de esos fondos de parte de esas federaciones llamadas deportivas. Pero bien, volviendo al caso, entonces se han incrementado los precios de la canasta básica y realmente es romántica la intervención de la Defensoría del Consumidor, que está llegando a ver allá la tiendona si los huevos han subido no sé cuánto y que no sé qué, cuál va a ser la resolución de que 500 salarios mínimos de multa. Mientras tanto se sigue tolerando además que las compañías telefónicas le sigan robando los saldos a los consumidores, como ha sido tradicional, y que en un gobierno anterior que se llamaba revolucionario de cambio, al menos por sus componentes, se impidió que las compañías telefónicas fueran las que pagaran el impuesto que se había creado y que era parte de ese asadón que han tenido estos ladrones, porque así deben de ser calificados, ya no pueden ser calificados bajo el nombramiento que tuvieron como funcionarios. Sí, una constante generalizada de ellos, de tal manera de que este pueblo mucha paciencia tiene como para que todo se lo haya encargado a la institucionalidad del gobierno actual. Y ese es el gran compromiso del gobierno actual, ser diferente, pero no solo ser diferente en el proyecto futuro, sino en el cambio de las realidades que estoy denunciando esta mañana. Porque si seguimos con los mismos impuestos y con el mismo sistema de vida salvadoreño, no estamos haciendo nada. Y después de escuchar esta madrugada una serie de programas valiosísimos en los que se aclaran conceptos de la educación en el país, de la política del país, creo yo
que el compromiso está bien cercano a la asesoría del gobierno actual. Y debe hacerse una realidad todos los principios e ideales predicados por sus antecesores. Las pensiones. Hay toda una inquietud e insatisfacción porque ese tema, aparte de ser perverso en su composición, y así lo denunciamos en su época, cuando el señor Aceto Marini, que en paz descanse, vino a promover desde Chile las famosas pensiones y la privatización del sistema de pensiones. Eso solo ha sido un negocio para las empresas que no se sabe en qué han sido provechosas para ese capital millonario, multimillonario que se les entregó. ¿Cuál ha sido el provecho de esa administración? Que solo ha consistido en negarle a los dueños de los dineros la disposición de los mismos en casos de graves necesidades o de situaciones terminales. Llegando, diría, ya esto parece ciencia ficción de preguntarle, ¿y usted cuándo piensa que se puede morir como para darle tal porcentaje? Pero el sistema de pensiones, si lo analizamos a fondo, primero es un sistema que no se justifica a nivel nacional porque no todo el mundo tiene un trabajo donde cotice. Quiere decir que un alto porcentaje de la población jamás de su vida va a obtener una pensión. Primero porque es campesino y en el campesino no tiene cotizaciones para AFP. Segundo, porque hay un alto nivel permanente de desempleo que hace imposible que un trabajador que consiga temporalmente un empleo pueda llegar a los márgenes necesarios de cotización como para ser objeto de una pensión. Y además porque es un invento y una falacia en sí mismo, porque lo que debiera de hacerse es que cada trabajador del Estado y de los privados estuviera obligado a cotizar, mejor dicho, a pagar, guardar parte de su salario, pero bajo una cuenta particular, que al fin y al cabo le podrá dar el mismo porcentaje de interés y que le podría decretar otro más alto, por cierto, que teniéndolo en una AFP. Con la ventaja de que en el momento que ocurra lo que pudiera ocurrirle en su individualidad, su familia o él mismo pueda disponer de ese dinero. Porque el sistema es un sistema piramidal. ¿Qué significa eso? Que en la pirámide los que van saliendo al extremo superior están sostenidos en el pago o en la posibilidad del pago de esa pensión, aunque sea pírrica, por el ingreso de una masa más amplia que por su juventud tiene unas expectativas de vida superiores a las que ya terminó de cotizar el empleado a que nos referimos. Pero en una sociedad con un desempleo permanente y con una evasión popular, una emigración popular, que cotiza en otros lares y que sin embargo de sus recursos, que yo diría que por la forma más justa de recibir esos recursos, tienen capacidad todavía de enviar remesas a sus familiares para sostenerlos, cosa que no podrían hacer si vivieran y trabajaran en el país.
Pero eso ha sido perversamente también una inducción a la migración. Precisamente porque el rubro de sostenimiento económico de las remesas es más fuerte que el mismo Producto Interno Bruto del país. Esto tiene incidencia, este tema, y no lo voy a desarrollar porque es demasiado amplio, con una decisión que ha tomado el gobierno de implementar el uso de una moneda virtual, porque eso afecta a todo el sistema financiero internacional tradicional, ¿verdad?, que teme perder vía ese nuevo sistema una cantidad millonaria de ingresos con las que tradicionalmente cuenta. Y de ahí se derivan todos estos comentarios de analistas, economistas, etcétera, que pretenden infundirle temor y miedo a personas que por obvias razones desconocen el funcionamiento y todo el intríngulo de algo que es obviamente novedoso en estos lares, pero que es indudable que es hacia donde se dirige la nueva sociedad desde el punto de vista financiero. Esto es una proyección incluso de análisis científico que por su naturaleza no es dada a este tipo de programas. Y que sin embargo, debo de señalar que el señor presidente de la República, a quien no tengo el gusto de conocer personalmente, explicó en una forma magistral, didáctica, pedagógica y sintética, que me hizo pensar a mí que esa explicación debía de instituirse como un manual de conocimiento del tema. Y independientemente quién lo hubiera hecho, merecería de mi parte al menos los conceptos que acabo de expresar. Pero viniendo del presidente de la República, creo que ameritan más que se destaque justamente esa didáctica. Bien. ¿Y todo esto de dónde deviene? De todos estos conflictos que acabamos de señalar y estas vivencias que acabamos de señalar. ¿En qué están envueltas? Están envueltas en un tema fundamental del país, que es la educación. La educación en este país ha significado el por qué muchos callan, muchos no saben, muchos tienen conceptos totalmente absurdos de la vida y de las cosas. Los que tuvimos el privilegio de estudiar en centros educativos de imparcialidad científica, somos los que creo tenemos ese virus de ansias por la verdad verdadera, en comparación con aquellos que, no obstante la calidad superior de las cuotas que pagaban por recibir sus conocimientos de la época, siguen con los moldes tradicionales de pensamiento, con las fantasías de la historia, de la vida y de la conformación de la Tierra y el universo entero. Porque la educación tiene como base fundamental el ilustrar, pero el de crear una independencia de criterio en el estudiante. Pero como contraparte también es un método de indoctrinamiento y de aceptación de leyendas que al descubrirse que son mentiras podrían provocar una ansiedad de cambio más inmediato. Yo tuve el privilegio de estudiar en el Colegio Bautista de San Salvador, que era producto de una misión
internacional evangélica. Tuvimos un ícono de director de esa institución, que era la maestra Evalina McCutcheon, de grata recordación para los que aún sobrevivimos de esas generaciones y que somos muchos, porque parte de lo que entendimos en esa educación era el cuidar nuestro cuerpo, no solo como templo del Espíritu Santo, sino como un don sagrado de la naturaleza. Y por eso hemos llegado a estas latitudes, con este pensamiento y esta energía, que para los que aún no han vivido, entenderían que es más que un privilegio. Volveremos en unos instantes. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta, por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos Claro con Will Salgado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias, con toda la información del acontecimiento. Como les decía, la educación es el molde esencial para que tengamos una proyección en la vida. Pero en algunos casos también es un método de indoctrinamiento y de cerrarle la capacidad al individuo de pensar en otras cosas que no aprendió, ya sea en la primaria o en la secundaria. Esa es la razón por la que después de estudiar en el Instituto Nacional General Francisco Menéndez, la visión de nosotros, los egresados de esa institución, era diferente a la que tenían los que estudiaban en los colegios de mayor categoría económica y de una consistencia ortodoxa, impartida por personas normalmente extranjeras, particularmente provenientes de la España conquistadora, que nos hizo preguntar qué quería decir esa palabra nihil obstat, que tenían todos los libros de historia universal. Eso significaba que tenían el permiso de la Iglesia para ser publicadas. ¿Y por qué necesitaban esa autorización?
o constancia de que no había obstáculo para su publicación, porque no tenía las realidades que comprometían precisamente la participación de la Iglesia Católica en la supresión de las libertades de los pueblos. No obstante, Fray Bartolomé de las Casas y otros que se rebelaron precisamente a ser parte de la opresión de los pueblos indígenas y no digamos de los pueblos posteriores, ¿verdad? Esa educación está rechazada en ese librito que se llama El Asco. Lo recomiendo, aunque obviamente es difícil de leer sin una mascarilla como esta, por el contenido profético de lo que ese libro contiene. Pero bien, el Instituto Nacional tenía una característica, y es que su educación era 100% laica, que significaba ninguna vinculación ideológica o dogmática, lo cual creaba en nuestras mentes la libertad de pensamiento, con la cual, lógicamente, al llegar a la Universidad Nacional de aquellas épocas, 1962 para ser más exacto, nos permitió absorber los conocimientos bajo conceptos de criterio individual y no bajo el tradicional magister dixit, que quiere decir en latín que como el maestro dijo eso, esa es la verdad. Eso fue quebrantado por la Revolución Universitaria de Córdoba, que se resistió incluso a seguir estudiando el derecho romano como parámetro de las instituciones del Estado, porque eran derivadas del derecho civil romano y del Imperio Romano, que obviamente, siendo la semilla de la juridicidad mundial, particularmente de los países latinoamericanos o de habla latina, constituían parámetros o moldes, digo, de la juridicidad y de la proyección de sus instituciones. Pues los universitarios de Córdoba se rebelaron contra esos moldes, porque creían que el Estado debe darse las instituciones que sus propias realidades exigen. Que eso es justamente la esperanza que tenemos los que creemos que ha llegado la oportunidad histórica para esta sociedad de darse leyes que sean consecuentes con toda nuestra idiosincrasia, ideología y deberes con la comunidad que hemos venido a invadir a través de nuestros ancestros, porque la mayoría de nosotros no pertenecemos y no pertenecíamos a este territorio. Fueron nuestros ancestros los que vinieron y abusaron de los mismos. De tal manera de que eso tiene relación con una comunidad a punto de extinguirse, que es la comunidad indígena autóctona, que ya queda en núcleos como Panchimalco, Sonsonate, etcétera, núcleos a punto de extinguirse porque no se les ha tomado en cuenta ni siquiera en conceptos de salud y de estímulo a sus realidades. Por el contrario, su marginación obedece a que se han dado leyes que comenzaron por quitarle sus propias tierras, los llamados ejidos. Primero se apoderaron de las tierras planas de la costa, nuestros ancestros. Y luego, cuando se incentivó el cultivo del café, se apoderaron de las lomas y de las alturas de este país. Y eso fue lo que provocó el levantamiento de 1932,
en una forma irracional, porque era una forma emotiva de querer recobrar lo que se les había quitado a esos campesinos. Y no encontraron más que la elemental reacción del animal acorralado. Todo eso es algo que, y esto que estoy diciendo particularmente, es algo que no se enseña, por supuesto, en los colegios tradicionales, mucho menos llamados fufurufus. ¿Por qué? Porque atenta a veces contra los intereses de los patrocinadores de esos colegios. Pero no puedo dejar este tema sin mencionar que ese es otro rubro que se ha convertido en empresa lucrativa, más que en empresa educativa. Y hasta se ha llegado a la desfachatez de inventarse licenciaturas que no tienen ninguna opción en el mercado de trabajo, pero que de alguna manera ilusionan a alguien de al menos tener una licenciatura en algo, después de la licenciatura de manejar un carro. Lo tremendo es lo que significa en costos obtener esa licenciatura, particularmente para la mayoría de personas que, dada la incapacidad de cupo de la Universidad Nacional, que está financiada en gran parte, si no en todo, por nosotros mismos, los ciudadanos, a través de nuestros impuestos, y a la cual siempre se le ha regateado los recursos porque se le quiere mantener a un nivel controlado, que no les permita la investigación científica a fondo. Entonces, esas empresas universitarias privadas se han convertido en verdaderos extractores de los recursos exiguos, que, como ya dije, la categoría de impuestos, la cantidad de costos de vida de este país, apenas sí le dan un margen a la mayoría de salvadoreños de poder optar a pagar alguna de esas colegiaturas exorbitantes, más propias de un primer mundo que de un tercer mundo en el que vivimos, y que hacen odiosas esas instituciones, sobre todo como cuando yo tuve la experiencia de ir a cambiar un cheque a un banco y ver que en la otra ventanilla estaba un joven suplicándole al cajero que le recibiera el pago de su mensualidad, y el cajero le decía: no puedo porque usted ya se pasó un día, y entonces ya la cantidad que usted debe pagar no es esta, según lo que esté en este instructivo usted debe pagar $20 más de multa. Cuando lo vi y escuché, y me dijo: es que no tengo más porque esto apenas lo reunimos entre toda mi familia. Mi mamá echa tortillas y mi papá trabaja de jalar bultos en la tiendona. Entonces yo le dije: mira, aquí hay un tal Jesús que me acaba de hablar que te dé $20 para que pagues la matrícula. Perdón, la cuota. Y de ver que a ese joven se le rodaron unas lágrimas, que creo que es la expresión más auténtica del sentimiento de una persona en cualquier circunstancia de la vida, ya sea por el dolor espiritual causado o por la alegría misma, me propuse no participar en ningún programa que estuviera financiado por ninguna universidad, particularmente de esa que me dijeron que era la que cobraba. Pero para sorpresa mía, resulta que cuando hice público eso que no me parecía, de que a la gente llegara al extremo de cobrarle multas, sabiendo la situación que está viviendo el mundo entero, no digamos este país,
Me dijeron, no, pero si todas las universidades cobran eso, y otras cobran más. Se me vino a la memoria la cantidad de maestros, primero de la Universidad Nacional, eternos luchadores sociales, ejemplos de integridad, de honestidad, que probablemente si se hubieran enterado de en qué estaban actuando algunos de sus alumnos en los puestos que habían conseguido gracias a ser dóciles y genuflexos, los hubieran desconocido. Pero también en el fundamento de una universidad creada por los hombres, por algunos de los hombres más destacados de la patria, como son el doctor Guillermo Trigueros Hijo, el doctor Hugo Lindo, el doctor Enrique Córdoba, el doctor Enrique Silva, etcétera, etcétera, que sé que crearon la universidad con un sentido de superación y con un sentido de independencia, no con un sentido lucrativo. Bueno, los mismos estatutos de las universidades dicen que son entidades no lucrativas con fines de acción social, y por eso sería bueno que hubieran algunas auditorías para verificar en qué forma no vaya a ser que haya sobresueldos y todo ese tipo de cosas que se han inventado los novedosos políticos salvadoreños. De tal manera de que la educación y ese sistema de cobros es algo que debiera poner la mirada el Ministerio de Educación de este país. La educación de este país ha pasado por varios experimentos, algunos novedosos, como la famosa televisión educativa, que fracasó. Y fracasó por una cantidad de cuestiones y porque no le convenía al sistema que los estudiantes tuvieran una propensión a la investigación científica. Esto ameritaría más que fuera tratado juntamente con maestros capacitados de este país. Este servidor tuvo el privilegio de ir a estudiar problemas de la educación superior en Centroamérica, a Costa Rica, acompañado de gente como Héctor Oquelico Lindres, de grata recordación, hombre víctima precisamente de esa nefasta guerra que hubo y ese odio entre hermanos, con Salvador Moncada Sainer, que ahora es un aspirante nuevamente al Premio Nobel de Investigación y por sus aportes a la vacuna anti-COVID-19, un querido amigo de la infancia, vino a El Salvador de 5 años, aquí se educó en las instituciones que ya mencioné y fue expulsado de este país precisamente por sus ideas, pero que para él significó la oportunidad de llegar a Inglaterra, a una institución que dio marco a su vocación desde niño, a su vocación investigativa en el área humana, y que, como digo, es un orgullo para todo El Salvador haber sido cuna de sus conocimientos, y a Honduras ser cuna de la partida de nacimiento con la que se inscribió cuando nació, ¿verdad? El país tiene una gran esperanza que no se puede lograr si no se mantiene esa unidad
de un porcentaje representativo de las verdaderas aspiraciones del pueblo salvadoreño. Y eso es independiente de persona alguna. Las personas solo somos símbolos y banderas de ideas, pero la esencia del futuro de una comunidad está en sí misma, en su voluntad, en su decisión y en su hermandad. Y ahí es donde todavía nos falta a todos progresar en el amor al prójimo. Porque esas son palabras románticas que se deshacen en el momento del conflicto, del contacto personal. En una comunidad llena de necesidades es muy poco el espacio que queda para el pensamiento fraternal. Y ese debe ser el propósito de las iglesias y de los predicadores políticos incluso, pero de los auténticos, no de aquellos que se disfrazaron simplemente de frailes para tener una mejor imagen, o de redentores para tener una mejor imagen y poder engañar con su piel de oveja, su verdadera piel de lobos sanguinarios y voraces que han tenido en esta nación. Es ese el llamado fundamental de este momento, que releguemos también el espíritu de venganza, no el de justicia. El de justicia tiene una pureza tan grande que exige que los ejecutores de la misma dejen de estar prejuiciados y dejen de ensañarse anticipadamente con los procesados bajo el concepto sagrado de que toda persona se presume inocente mientras no se le pruebe lo contrario. Y yo quisiera hacer un respetuoso llamado, digo respetuoso llamado a la Dirección General de Centros Penales. Los abogados, no solo por necesidades profesionales, sino por metodología y por exigencia de nuestra profesión, necesitamos tener comunicación con los procesados. Y es cierto, porque sería insensato decir lo contrario, que la pandemia ha exigido esa, vamos a decir, desvinculación de los reos con el exterior. Sin embargo, también ha habido falencias en el sentido de que a las personas con situaciones terminales y con situaciones de ancianidad manifiesta no se les haya extraído del ámbito de contagio que pueden tener los centros penales como cualquier conglomerado. Es cierto que eso justifica, pero también es cierto que esta idea del confinamiento era anterior a la pandemia. Y de eso soy testigo vivencial del mismo, porque en el centro penal de Apanteo se me negó la entrada por alguien que después resultó ser un verdadero delincuente y que ahora anda huyendo porque le encontraron los dineros de sus actividades ilícitas dentro de su escritorio. Pero que se solazaba con decir que yo he evitado que Nelson García entre a este penal. No sé qué trascendencia personal podría tener para él, pero para mi defendido sí la tuvo, porque eso significó que dejara de prestarle mis servicios, porque no podía prestarle los servicios a control remoto. Entonces, quiérase o no, ese aislamiento merece una crítica respetuosa, pero crítica. Frente al silencio de los demás colegas que debieran de organizarse en una petición seria, general,
porque para eso existen protocolos de control sanitario. No puede ser ese un pretexto para mantener aislados, porque el confinamiento de los reos está prohibido universalmente por leyes internacionales que controla la Corte Interamericana de Justicia y que podrían en determinado momento, para desgracia de nuestro país, significar un calificativo que no se merece, pero que es un riesgo inminente que pueda suceder. Esto no lo digo yo como una amenaza, sino como una advertencia. Probablemente muchos de los colegas que estén escuchando digan qué bueno que el doctor García esté diciendo esto. Sí, pero es que una voz que clama en el desierto no es suficiente. Es necesario, colegas litigantes, que ustedes respetuosamente dirijan ya sea al señor ministro de Justicia y Seguridad, que por cierto es un estimado colega, que abra esa posibilidad, ese camino de que podamos tener contactos con nuestros clientes. Primero porque es obligación respetar ese principio. Ya no es un principio solo contenido en la Constitución, está en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y que la angustia que pueda tener un familiar, una madre, una hija, sobre la realidad carcelaria de sus seres queridos, es un derecho sagrado, independientemente cómo lo tomen aquellos que por el momento detentan esos cargos. Porque el problema no es un hombre, el problema es un sistema. Y no podemos permitir sistemas arbitrarios. Y esto es un sistema arbitrario que, de lo contrario, yo cedo aquí el espacio para que un representante de los que sostienen como legítimo ese sistema venga y lo debatamos frente a la comunidad para que la comunidad juzgue quién tiene la razón. Es muy importante esto, porque no se trata de entorpecer una política de manejo del sistema. Y es que muchos reaccionan pensando que aquí estamos hablando de que a los pandilleros, a los mareros, se les den prestaciones y canonjías. No se trata de eso. El mundo del derecho penal y de los sometidos a un proceso penal es inmenso, que va desde, en este país, para colmo, que va desde estar preso por haberle dicho a una señora que era muy fea, o por el contrario, haberle dicho que es muy bonita. Todo depende de la mentalidad de la persona a quien se fue dirigida. Y además que se ha prestado para hacer una cantidad de tamales. Vamos a ir a denunciar a fulano de acoso sexual. Y yo voy a ser testigo y vos vas a ser la víctima. Así que vamos, ya está preso, pues. Y vamos a ir a decir que como ya ese fue fulano y ya no te ayudó, ¿verdad?, que antes de irse violó a tu hija menor de edad. Y vas a leccionar a la niña para que diga que es cierto. Y estoy hablando de casos jurisprudenciales, no casos sacados de la mente. Entonces se está clamando por una cantidad de personas cuya privación de libertad es producto de algo que también en este país es tradicional y que ya lo estamos viendo con ese descubrimiento de exfiscales que crearon muñecos para perjudicar a gente como Enrique Reis, por ejemplo. Pero que los demás distorsionan para sostener esto. No, ¿cómo vamos a ponerle? Y que conste
que ni aún para el criminal más torvo que hay aquí hace la excepción la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eso debo decirlo también, ¿verdad? Sin ambajes. Porque las cosas son o no son. Entonces yo suplicaría, tal vez es la palabra que me faltaba mencionar, suplicaría, porque es una palabra jurídica, un suplicatorio, que las cárceles permitan el acceso de no solo parientes, porque de alguna manera también ese es un derecho vital, pero a los defensores, a los técnicos que van a valorar la situación jurídica de los procesados, es fundamental. Quien me diga que puede defender a alguien, con preferencia no tener contacto con él, creo que en una universidad o una facultad de Derecho sería aplazado por estar con fantasías, ¿verdad? Y si yo tengo esta oportunidad, que debo agradecer precisamente, y iba a hacerlo al principio de este programa, fue un lapsus, agradecer al licenciado Will Salgado el haberme dado la oportunidad de tener semanalmente un programa en que puedo invitar a personas que aporten sobre los temas y darme el privilegio de entrevistarme yo solo para no tocar temas que otros no se atrevan a tocar. Debo también agradecer todos los comentarios que leo constantemente dentro de la repetición de estos programas, porque ellos me hacen sentir que no estoy arando en el mar y que de alguna manera dedicar parte de mi tiempo a esto es más importante a cualquier otro entretenimiento que pudiera tener en la vida. De tal manera, queridos televidentes y personas que me escuchan con vehemencia y con tolerancia, que les expreso mi más sentido agradecimiento, juntamente, como dije ya hace un momento, a don Will Salgado, alcalde y hombre vital en estos programas de entrevistas y de opinión pública. Pasen un buen día, primero Dios, nos vemos la próxima semana. Muy agradecido.